Dios. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 12. Vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dice la palabra de Dios: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. El apóstol Pablo escribe la carta a su hijo espiritual Timoteo. Algo interesante que hoy vamos a aprender. Le he titulado esta poderosa palabra: sé ejemplo para los demás. ¿Cómo tenemos que ser como creyentes? Peor que antes, dando mal testimonio, indicando nuestra mala conducta de vida. ¿Qué es lo que tiene que hacer como creyentes? Usted tiene que ser ejemplo, usted tiene que consagrarse. Toca tratar de cambiar nuestras vidas, ser buen ejemplo. Amén. Sé ejemplo para los demás. El tema que vamos a entender. Escuche esto, hermanos, aprenda. Ser ejemplo para los demás significa actuar de una manera que inspire, motive o guíe a otras personas a comportarse de forma positiva, ética o admirable. Cambia nuestra manera de pensar, como dice Romanos capítulo 12, versículo 2. Dice que ya no vivan como la gente de este mundo, como piensa, con esa mentalidad corrupta, con esa mentalidad dañada. Cámbiese, dice, cámbiese la manera de pensar. Así dice la palabra de Dios. Y con la ayuda de Dios sí se puede. Con la ayuda de Dios nuestra mente cambia. Con la ayuda de Dios la gente se transforma. Con la ayuda de Dios la gente se vuelve otro. Nueva persona, nueva criatura. ¿Y cómo es posible que muchos cristianos de 15, 20, 30 años siguen siendo como antes o peor que antes? Digan amén. Así que, mis hermanos, admirable ética implica que tus acciones, decisiones y actitudes son vistas como un modelo digno de imitar. Esto no significa ser perfecto, escuche esto. Esto no significa ser perfecto, sino ser coherente, íntegro y responsable en lo que haces. En lo que haces. Por eso es que siempre toca tratar de cuidar la vida cristiana. Bueno, pues yo he tratado de cuidarme porque soy hijo de Dios. Y no soy solamente porque soy pastor, lo hago. Yo desde el momento que convertí a mi Dios. Así que, mis hermanos, como decía, esto no significa ser perfecto. Perfecto, lo único perfecto es Dios. Y nosotros somos personas que fallamos, equivocamos, y por lo tanto tenemos que tratar de ser algo mejor. Amén. En este texto de la Biblia que acabamos de leer, 1 de Timoteo capítulo 4 versículo 12, Pablo instruye a Timoteo a ser ejemplo en 6 áreas específicas. ¿Y cuáles son esas 6 áreas? Número 1, palabra. Número 2, conducta. Número 3, amor. Número 5, fe. Número 6, pureza. Eso es lo que enseña. Este hombre, Timoteo, más o menos los historiadores dicen que más o menos tenía aproximadamente de 30 a 35 años. Este joven Timoteo, un hombre, ya estaba liderando, era un hombre que predicaba la palabra, un hombre que llevaba adelante la iglesia. Entonces el apóstol Pablo da instrucciones poderosas para este hombre de Dios. ¿Y qué estaba diciendo? Timoteo, hijo mío, tienes que cambiar en esta área, en palabra, en conducta, amor, fe, pureza. Eso estaba dando. Y ahora ya no es para Timoteo, esta palabra es para todos. No es solamente para los pastores, no es solamente para los líderes, no es solamente para la gente que lleva adelante en el liderazgo. Esto es para todos. Si tú eres cristiano, es para ti también.
Amén. Pero pastor, ayer convertí, me puede decir, es para todos. Alguien que es cristiano es para todos. No tiene que ser como antes, tiene que ser mejor persona. Tiene que ser diferente. Amén. Miren mis hermanos, la gente habla pura maldición, en todo lado habla maldición. Tú y yo no podemos hablar maldiciones porque en nuestra boca hay poder. Tú y yo tenemos que hablar de bendición, aunque el país hable todo lo contrario, aunque diga que Ecuador está peor, pero tú y yo tenemos que hablar de bendición. Amén. Donde quiera que te encuentres, quizás te encuentres en el barrio más vulnerable, el barrio más peligroso. Puede ser el barrio, pero tú estás con Dios y por lo tanto eres bendición en ese barrio. Eres la luz que brilla en ese barrio. Digan amén. Amén. Así que mis hermanos, estas áreas son fundamentales, no solo para liderazgo pastoral, sino también para cualquier creyente que desee reflejar el carácter de Cristo. El carácter de Cristo. No es solamente para un líder, no es solamente para los pastores, no es solamente para las personas que están llevando adelante la iglesia, no, es para todo. Diga, vamos, ¿cuál es el primer punto número 1? Sé ejemplo en palabra. El día domingo estaba enseñando estos 3 puntos. Sé ejemplo en palabra. Eso está hablando en 1 Timoteo 4:12. Entonces ahí está diciendo, sé ejemplo de los creyentes ¿en qué? En palabra. En palabra. Así que mis hermanos, Timoteo debía ser un ejemplo en su forma de hablar, no solo en la predicación o enseñanza formal, sino también en las conversaciones cotidianas. En las conversaciones cotidianas, o sea, donde quiera que te encuentres, diariamente tus conversaciones tienen que ser diferentes. Nuestras palabras tienen un gran poder, ya sea para edificar o destruir. Nuestra palabra tiene gran poder. Nuestra palabra, dice en Proverbios, dice la Biblia que en nuestra boca está el poder de ¿qué? Poder de vida o muerte. En nuestra boca hay tanto poder, a lo menos nosotros que seguimos a Dios, si te consagra, te buscas más, hermano, nuestra boca es poderosa, tanto para el bien, tanto para el mal. Por eso es que la gente cuando insulta lloran. ¿Por qué? Porque la boca tiene poder. Amén. ¿Cuál fue el punto número 2? Pablo decía a Timoteo, sé ejemplo en conducta, sé ejemplo en conducta. Eso estaba diciendo la segunda palabra en 1 Timoteo capítulo 4 versículo 12. Sé ejemplo de los creyentes ¿en qué? Número 1, en palabra. Y aquí viene número 2, en conducta. Sé ejemplo ¿en qué? En conducta. La conducta de un líder está siempre bajo la observación de los demás. Mis hermanos, como le decía el día domingo, a un borrachero, un adúltero, un brujo que está por ahí, no dice nada. Pero uno que está andando con la Biblia en la mano, uno que está yendo al culto, uno que está asistiendo a la iglesia, uno que se identifique cristiano, a ese, mis hermanos, ve desde la cabeza hasta los pies. Y están listos para criticar, para murmurar. Así están. Entonces, algo que falla, hasta dice, así será cristiano. Así será. Pero a un brujo que está por allá al lado, no dice nada. A uno que está con 2 mujeres, no dice nada. A un narcotraficante no dice nada. No dice nada, pero alguien que está siguiendo el camino de Dios, alguien que está con la Biblia en la mano, hermanos, están listos para criticar. Entonces, hermanos, hay que cambiar nuestra conducta, porque están observando a los demás. Tu familia está observando, los vecinos de al lado, está observando cómo eres, cómo es tu conducta, está observando. ¿Pero para qué? Para asustar. Pero hoy en esta mañana
las enseñanzas de esto, Pablo exhorta a Timoteo a que su vida diaria refleje una fe verdadera y una integridad intachable. Esto está enseñando a toda la iglesia. La Biblia, la palabra lo exhorta a toda la iglesia. Ya no está hablando a Timoteo, está hablando a mí y a usted, a todos los que están escuchando. El testimonio de una vida bien vivida es, en muchos casos, más poderoso que cualquier sermón. Más poderoso que cualquier sermón. ¿Cuál era el 3? Sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor. Ese es el tercer punto. Sé ejemplo. ¿En qué? En amor. Sé ejemplo en amor. Muchas veces yo me he dado cuenta que la gente que no conoce a Dios son más, como le digo, más abierto. La gente que no conoce a Dios, yo he visto la gente que no conoce a Dios, artistas, futbolistas, yo he visto que están ayudando, que están apoyando, que están dando la mano, y eso que no conoce a Dios. Muchas veces la gente que conoce a Dios primero no lo hace. Eso es totalmente incorrecto. Nosotros que somos hijos de Dios, en nosotros debe de haber más amor que la gente que no conoce a Dios. La Biblia a nosotros nos enseña que tenemos que ser ejemplo como creyentes, a los creyentes, en palabra, en conducta, en amor. Siempre usted y yo tenemos que ser manos abiertos, brazos abiertos para apoyar, para ayudar. Así critique, así murmure. Siempre tenemos que estar así. Amén. Escuche esto, el amor es el sello distintivo del cristianismo. Eso está hablando Juan capítulo 13, versículo 35. El amor tiene que ser clave para un cristiano. Es que eso nos enseña la Biblia, no solamente enseña, nace aquí adentro, hermanos, nace aquí adentro. Por eso nosotros con mi esposa hemos visitado mucha gente, hemos ido, gente enfermita, gente así. Allá cuando era tiempo de pandemia, íbamos en casa así. Cada domingo teníamos que ir a cada comunidad para visitar a los hermanos. Yo me acuerdo con mi esposa, 4 de la mañana salíamos de Otavalo, íbamos a pie a San Roque, íbamos a pie a Compañía, íbamos a pie a Camuendo, a Pucará, así íbamos. 5 de la mañana sabíamos estar ya por allá pasando por Parque de Espejo, por allá, más acá, y así sabíamos estar. ¿Sabe por qué hacíamos eso? Por amor. Y eso que era miedo de contagio de coronavirus, así era. Pero andábamos por amor a Dios, andábamos por amor al prójimo, y así andábamos. Aunque eran tiempos peligrosos, no importaba que el coronavirus estaba contagiando, estaba matando, no importaba, íbamos a visitar. Domingo compartíamos la palabra en cada comunidad y poníamos la mano, ungíamos con aceite y orábamos. Así hay que ser, así tenemos que ser. Así que mis hermanos, Timoteo debía ser un ejemplo en la manera en que amaba a los demás, tanto dentro como fuera de la iglesia. Amén, digan amén. Hermanos, este amor no es simplemente un sentimiento, sino una acción constante que refleja el amor sacrificial de Cristo. El amor no siempre se dice, se demuestra. Digan amén. El amor no siempre se dice, se demuestra con hechos. Amén. Digan amén. Muchas personas están rotas por falta de amor. Tú puedes ser ejemplo que les muestre cómo sanar. Tú puedes sanar.
demostrando el cariño, el amor de Cristo que está en usted. ¿Cuál es el punto 4 a continuación? Hasta ahí quedamos el punto 3 el día domingo. Vamos a continuar el punto 4. El punto 4 dice: sé ejemplo en espíritu. ¿Y eso qué significa? Veamos 1 Timoteo capítulo 4 versículo 12. Mire lo que dice: sé ejemplo de los creyentes ¿en qué? Número 1, ¿en qué? En palabra. ¿Qué más dice? Número 2, conducta. Número 3, en amor. Y número 4, en espíritu. En espíritu significa la vida espiritual. Esa palabra que está diciendo, sé ejemplo en espíritu, está hablando de la vida espiritual. En espíritu significa la vida espiritual. El versículo está hablando de la madurez espiritual. Ese versículo está hablando de la madurez espiritual. Que usted y yo maduremos. No seamos como niños. Maduremos. Tenemos que madurar. ¿Cuántos años de cristianismo eres? ¿Cuánto tiempo andas en la iglesia? ¿Cuántos años ya anda en la iglesia? Hay gente que anda 20 años, 10 años. Todavía son inmaduros. Ya por cositas se resiente y se va de la iglesia. ¿Cuánto tiempo eres cristianismo? Por simple cosa que hay con líder, con pastor, hay resentimiento. Son como fósforo. ¿Sabe por qué pasa eso? Porque eres inmadurez espiritual. Eres como un niño de 2 años. Un niño de 2 años, si le mandáramos a Quito, le dejáramos en Parque Carolina, ese niño regresa a la casa. ¿Usted cree que va a regresar a la casa? ¿Qué puede pasar? Se puede. ¿Por qué? Porque no el uso de conciencia todavía está en madurez. Ahora, si a usted le dejáramos en Parque Carolina sin pasaje, sin nada, usted se perdiera, usted se quedara por ahí. Usted más que sea a pie llega, porque llega a la casa. ¿Por qué? Porque usted ya está de edad. Entonces, hermanos, hay creyentes así como un niño de 2 años. Viene el diablo, viene prueba, se pierde, se retrocede, se regresa al mundo, se olvidó de Dios, se termina, se acabó la vida cristiana. Pero uno que ya está como ya mayor, como le hice comparación, así venga prueba, así venga el diablo, así venga tentaciones, así venga pecado, lo que sea, para, firme, camina, aunque está en escasez, aunque está en la prueba, aunque está con la enfermedad, pero siempre está en la mente: Dios me va a sanar, mi Dios está conmigo, Dios sacará adelante, con Dios prosigo adelante y sigo a la meta. Y así va. Creyentes maduros, creyentes inmaduros. Hermanos, la Biblia dice: solamente los violentos, solamente la gente valiente, decidida, serán parte del reino de Dios. Entonces está hablando de gente maduro espiritualmente, pero gente inmadurez no avanza, mis hermanos. Ya le digo, puede ser 40 años de cristianismo. Yo he encontrado con 40 años de cristianismo: es que mi vida no cambia, es que estoy así, es que lo mismo. ¿Cómo que lo mismo? Tiene que madurar. La vida cristiana no es simplemente llegaste, eres lo mismo, pero no, hay cambios. Se madura espiritualmente. Ahora, ¿qué es la madurez espiritual? Quizá no entiende esa palabra. Vamos a profundizar un poquito más. La madurez espiritual es el proceso de crecimiento en el carácter, comprensión y conducta conforme a Cristo. Eso es madurez espiritual, un proceso de crecimiento. Hermano, hermana,
el Señor nunca te llamó para que seas la misma persona de hace 5 años, la misma persona de hace 10 años, la misma persona. Nunca te llamó. El Señor nunca te llamó para que estés sentadito solamente calentando la banca, las sillas. Nunca te llamó. El Señor te llamó para que tengas el crecimiento espiritual, para que seas instrumento de Dios, para que un día seas un líder, un hombre, una mujer que está llevando adelante la iglesia, un hombre, una mujer que está siendo usado por Dios dentro de la iglesia, un hombre, una mujer que tiene frutos, cambios, carácter formado. Digan amén. Muchas veces este tipo de prédica no le gusta a la gente, le choca, no le gusta, como que hace cosquillas adentro. Hermano, la Biblia habla fuerte. El Señor nunca llamó para que seamos cristianos mediocres, incrédulos, religiosos. El Señor nos llamó para que crucemos a otro lado, para que crezcamos en fe en todas las áreas de nuestras vidas. El Señor nos llamó para que seamos bendecidos, prosperados en todas las áreas de nuestras vidas, sea en espiritual, sea físicamente, materialmente. En todo el Señor te bendice, en el trabajo, en nuestro carácter, en la familia, en todo, mis hermanos. Bueno, eso es lo que ha pasado conmigo, eso es lo que ha hecho conmigo. En la salud estaba mal, en la familia estaba mal, en la economía estaba mal, espiritualmente ni hablemos, estaba totalmente perdido. Pero cuando llegué a los caminos del Señor, cuando llegué a los caminos, cuando me metí con el Señor, ya cuando estudié la palabra del Señor, entonces vino madurez espiritual, vino proceso de crecimiento en el carácter. Eso es lo que tiene que hacer. Amén. Así que, mis hermanos, como dice aquí, no es conocimiento bíblico solamente, sino transformación del corazón y la vida. Transformación del corazón y la vida. No es solamente conocimiento, no es solamente conocer la Biblia como una computadora desde Génesis hasta Apocalipsis. Hay gente que conoce mucho, hay gente que sabe de la Biblia de memoria, hay doctores, teólogos. Así puede que usted tenga doctorado, tenga 10 títulos, pero si no vivos la palabra es lo mismo que nada. No es conocimiento bíblico solamente, sino transformación del corazón y la vida. Amén. Escucha esto, características de una persona espiritualmente madura. ¿Cuáles son? Características de una persona espiritualmente madura. ¿Cuáles son? Número 1, discernimiento espiritual. Debe haber discernimiento espiritual. Una persona que está madura espiritualmente, en esa persona debe haber discernimiento espiritual. ¿Qué es eso? Capacidad de distinguir lo correcto en situaciones complejas. Capacidad de distinguir. Sea que estemos pasando mal o bien, sea que estemos pasando tiempos difíciles, situaciones, cosas, entonces allí tiene esa capacidad de distinguir y no cae como si fuera, como dice en el libro de Santiago, dice la Biblia que no seamos como la ola del mar, dice que viene, después se va, no seamos así, dice. Miren lo que dice en Hebreos capítulo 5, 14. Cuando Santiago habla de la ola del mar, está hablando del carácter espiritual. Que no seamos así como esa ola que retrocede, que un ratito por emociones andan en el camino de Dios. Por emociones hablan de la palabra de Dios, pero viene la prueba como ola que se cae para atrás. Hebreos capítulo 5, 14 dice la palabra de Dios: la comida sólida es para los que han crecido espiritualmente y para aquellos que por la práctica han aprendido la diferencia entre lo bueno y lo malo. Entonces, cuando están ya
maduritos, están formados, entonces saben distinguir entre lo bueno y lo malo. Si viene cosas malas, entonces no caen, hermanos. El 2, el fruto del Espíritu. Estamos viendo características de una persona espiritualmente madura. ¿Cuál es el 2? Fruto del Espíritu Santo. Como evidencia de transformación interna, o sea, en el alma, en el corazón, tienen. ¿Qué es lo que tiene? Amor, gozo, paz, paciencia, etcétera, etcétera. Eso está hablando Gálatas capítulo 5, verso 22-23. Miren lo que dice aquí. En cambio, el Espíritu produce. ¿Qué es lo que produce? Esto está hablando cuando las personitas que ya se van metiendo con Dios, va formando el carácter, se dejan que Dios transforme, entonces allí Dios, el Espíritu Santo, comienza a manifestar. ¿Con qué? Amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad. Versículo 23. Humildad y dominio propio. No existe ninguna ley en contra de esas cosas. Esto es lo que comienza a fluir cuando son cristianos maduros, cuando son espiritualmente formados, cuando tiene crecimiento espiritual. Ese hombre, esa mujer, a pesar de que haya situaciones, hay alegría, hay paz, a pesar de que esté pasando cualquier prueba, tiene paciencia, es amable, es fiel, hermanos, hay amor. ¿Cuál es el 3? Dominio propio y perseverancia. Cristiano maduro, característica de cristiano maduro. Ese hombre, esa mujer tiene dominio propio, y no solamente eso, sino perseverancia. Segunda de Timoteo capítulo 1, versículo 7, dice la palabra de Dios. Mire lo que dice aquí. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Si están escuchando esto, lo que está diciendo. Porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, un espíritu de miedo, un espíritu de temor, sino que nos ha dado un espíritu de poder, de dominio propio. Eso es lo que Dios nos ha dado. Si usted es cristiano, 10 años, 20 años, 15 años o 5 años, esto tiene que ser dominio propio, carácter firme. ¿Cómo que el diablo viene, te hace tumbar? ¿Cómo que el pecado viene, te involucra? ¿Cómo que te caes tan rápido? ¿Sabe por qué cae la gente en el pecado? ¿Sabe por qué la gente no aguanta, no crecen? Porque no tienen dominio propio. Porque son inmadurez. Tenemos que madurarnos, tenemos que madurar. Dígale, hermano, que está al lado, por fe, maduremos, hermano, maduremos, diga, maduremos. Dígale, hermano, que está al lado, madúrate, hay que madurar. Hermanos, si estamos así inmaduros, viene el diablo con todo. Usted no ha visto vientos así, huracanes, cuando vienen, le hacen caer árboles. Muchas veces viene la prueba así, espiritualmente viene así. De una te puede mandar al piso. Ahí es lo que usted tiene que tener, dominio propio. Diga conmigo, dominio propio. ¿Y qué es eso? Quizá usted no entienda. ¿Qué es eso? Vamos profundizando esta poderosa palabra. Escuche, este es interesante. El dominio propio es la capacidad de gobernarse a uno mismo en medio del caos, de tomar decisiones conscientes cuando las emociones gritan lo contrario, de mantener el rumbo cuando todo alrededor invita a desviarse. Ese es el dominio propio. Es la capacidad de gobernarse uno mismo, la capacidad de, aunque duela, quedo callado.
pongo a reflexionar. Aunque esté pasando situaciones, trato de resolver con la ayuda de Dios. Es algo que interesante, dice, en medio del caos de tomar decisiones. Eso es dominio propio. Escuchen, es saber que no todo lo que sentimos debe ser obedecido y que no todo lo que deseamos nos conviene. Es saber que no todo lo que sentimos debe ser obedecido. No es que todo lo que yo siento, no es que todo lo que está por suceder voy a hacer, no es que yo hago y punto, no, hay que tratar de frenar. Ese es dominio propio. Por ejemplo, el banco está diciendo, mire, te voy a prestar 10,000. Usted ha sido buen creyente, te voy a prestar, traiga solamente cédula. Entonces aquí adentro está diciendo, lo saco, quiero. Pero tiene que analizar, tiene que frenar, tiene que decir, no basta aunque me está dando 10,000 solamente con cédula. No. Ese es el dominio propio. Dominio propio. Amén. Aunque el diablo se levanta contra todo con tentaciones, es allí donde toca dominar nuestros sentimientos, decir, no voy a caer, no. Mi pastor me decía, en una ocasión, dice que estaba en un retiro. En ese retiro, dice que una mujer se acercó para decirle que le amaba al pastor. Entonces estaba insinuando para que el pastor siga la corriente de esa mujer. Entonces el pastor le dijo, ¿sabe qué, hermana? Saquemos la calculadora, sumemos. Si yo me caigo con usted, ¿qué va a pasar mi familia? Si yo me caigo con usted, ¿qué va a pasar mi Dios? ¿Qué va a pasar? Entonces el resultado sale todo negativo. No, gracias. Hermanos, ¿qué vemos ahí? Dominio propio. Dominio propio. El pastor dijo, venga hermanito, está interesado, venga, vamos a abrirnos acá atrás. Eso no dijo. Paró firme, así tiene que ser tanto mujer, tanto hombre. No resbalarse así tan fácil. No caer si tienes que pensar que tú eres hijo de Dios. Cuando te caes, ¿qué va a pasar? No es que va a continuar así. Te acabas porque te acabas, te pierdes porque te pierdes, no vas a poder levantar otra vez. Es difícil, yo he encontrado con hombres que han caído, mujeres que se han caído, difícil para levantar. Viven solamente llorando, recordando lo de antes, cómo Dios usaba, cómo Dios hablaba, cómo Dios visitaba, pero nuevamente no puede. Así esfuerce, así vigile, así ayune, así esté, no puede. Yo he encontrado así con gente, no puede, es difícil. Como que el diablo totalmente quita la autoridad, lo destruye. Eso es lo que tienes que pensar. Eso es dominio propio, decir no y punto. No al pecado, no a la tentación. Claro, vendrá la tentación, no podemos impedir, vendrá, pero no tienes que caer ahí en esa tentación. Amén, digan amén y denle fuerte aplauso al Señor. Entonces eso es saber que no todo lo que sentimos debe ser obedecido y que no todo lo que deseamos nos conviene, no es eso. En ese sentido, el dominio propio no es reprensión, sino libertad. Porque quien no se domina es dominado por sus impulsos, sus emociones, sus hábitos o incluso por las expectativas de los demás. Porque quien no domina, por eso entonces será dominado por sus impulsos, por sus sentimientos. Por lo que ofrece este mundo, le va a dominar. ¿Cuál es el 4? La cuarta característica: integridad y sabiduría en las decisiones.
integridad y sabiduría en las decisiones. Eso significa vivir conforme a la voluntad de Dios. La madurez espiritual no es opcional para el creyente, es un llamado y un mandato. Es un mandato de Dios, es un llamado de Dios. Entonces no es para pensar, no, eso es un mandato, es un llamado que todo cristiano debe dominarse sus sentimientos, debe controlar sus emociones. Pero para eso solo no vas a poder, solo es imposible. Eso se puede con la ayuda del Espíritu Santo. Él es el que da dominio propio. Amén. Dios no busca cristianos simplemente informados, sino transformados. ¿Escucharon? Parece que no me entendieron. Escuche, Dios no busca cristianos simplemente informados, simplemente que tengan mucha información, sino transformados. Hay muchos creyentes que tienen mucha información, tienen estudios, son bien preparados teológicamente, hermanos, pero su vida está en otro lado. Sus vidas están a otro lado. Hoy el Señor está llamando para que tengamos dominio propio, para que nosotros seamos cristianos transformados, no solamente informados, sino transformados por el poder de Dios, por el poder del Espíritu Santo. Para eso tienes que relacionar todos los días, para eso tienes que crecer en fe. Tienes que crecer en fe. Para eso tienes que meter mucho a tu alma, a tu espíritu. Aquí hay un hermanito que ha venido de Quito. Él me contaba que su hijo se viajó a Estados Unidos. Se fue, ¿no es cierto, hermano? Se fue su hijo, ¿no? Llegó a los Estados Unidos. En Estados Unidos, pues, las cosas son caras. El alimento es cara. Mi hijo decía que allá en Nueva York estaba vendiendo unos paisanos fresco de limón. Y entonces él dijo, véndeme un vasito. Bueno, tome. ¿Y cuánto cuesta? $5. Le decía, un vaso de fresco, $5. Es que es cara. Entonces, el hijo del hermano se viajó allá, entonces por ahorrar la comida, entonces no alimentó bien. No alimentó bien. ¿Y qué es lo que pasó? Se enfermó. Y allá mismo se enfermó, entonces de allá lo trasladó al hospital acá al Ecuador y muere. La pregunta es, ¿por qué murió? ¿Por qué murió? Y era joven. Murió. Díganme por qué murió. Haga una reflexión. ¿Por qué se murió? Dice que él, por ahorrar, no alimentó. Entonces se fue contra salud. Se atentó contra la salud. ¿Qué es lo que pasó ahí? Por ahorrar, humanamente, él dijo, voy a ahorrar platita. Y no pensó que le va a costar su vida. No pensó. En el año 90, mi hermano viajó a Europa, un grupo de música, con músico. Entonces viajó. Entonces ahí en el grupo había uno de los integrantes. En el desayuno dice que compraba ese pan grandote y tomaba con cola, con gaseosa. Acá en Ecuador decimos cola a gaseosa. Entonces tomaba pan con cola o pan con gaseosa. Y el desayuno, pan con cola, pan con gaseosa. Y en la cena, en la merienda, pan con cola, pan con gaseosa. Y así andaba él. Él dice que en la comida, en el alimento ahorró mucho. Pero dice que cuando ya apenas llegó a Ecuador, casi se muere. Y se fue a parar en la clínica. ¿Para qué? Para operar el estómago. Y según escuché que los doctores dijo que milagrosamente se salvó. Porque estaba grave. Y escuché a los compañeros que hablaban, la operación salió más gasto que el ahorro de la comida. ¿Qué vemos ahí? 2 personas. Mire que ha pasado recién nomás. No es mucho.
este caso que estoy hablando. Y tomaba solamente, me imagino que así mismo haya estado comiendo solamente pancito de pronto con jugo o galletitas con gaseosa, pensando que con eso voy a ahorrar, voy a hacer algo y voy a regresar con dinero. Entonces estos dos hombres que estamos hablando, estamos viendo, ¿ahí qué vemos? ¿Por qué se murió? Porque no alimentaron bien. Nuestro cuerpo necesita alimento. Entonces pan, cola, sí, adentro cogió anemia. Lo acabó, no se dio cuenta que estaba acabando sus órganos y se murió. En conclusión murió por mala alimentación. Exactamente lo mismo sucede con los creyentes. Gente que no alimenta la palabra, gente que no alimenta con la oración, gente que no alimenta con ayunos, con búsqueda de Dios, gente que nos relaciona con Dios. Llega un tiempo, así como estos dos hombres, no se dieron cuenta que por adentro estaba acabando. Algo así sucede. Gente que no mete la palabra, gente que no está diariamente con Dios, alimentando todo lo que es espiritual, gente que no congregan continuamente, gente que se despreocupa en eso. Hermanos, sucede como estos hombres que murieron, espiritualmente mueren, viene muerte espiritual, espiritualmente se bajonean, la carne se levanta, el alma se levanta, y el diablo está ahí para relacionar con estos dos. Es difícil, es imposible si no comemos la palabra, si no alimentamos la palabra, si no oramos, si no ayunamos, si no buscamos a Dios, o si no estudiamos la Biblia, si no congregamos continuamente, mis hermanos. Tú puedes morir espiritualmente como estos dos hombres que murieron físicamente. Perdón, uno nomás porque el otro se salvó. Puede morir espiritualmente, por eso están bajoneados, por eso están mal con Dios, por eso no saben qué hacer nada, por eso están enfermos, por eso están en el pecado, por eso el diablo lo destruye, lo arrastra. Hermanos, Dios no busca cristianos simplemente informados, sino transformados. Crecer en Cristo es evidencia de vida espiritual verdadera. ¿Cuál es el 5 para avanzar? Sé ejemplo en fe. ¿En qué tenemos que ser ejemplo? Diga conmigo, en fe. Este es el punto 5. Sé ejemplo en fe. En otras palabras, hermanos, todos los cristianos, hombres y mujeres, tenemos que ser hombres, mujeres de fe. Mujeres, hombres de fe. Amén. Eso está hablando 1 de Timoteo capítulo 4 versículo 12. Mire lo que dice. ¿Qué está diciendo? Ahí la palabra. Sé ejemplo de los creyentes. ¿En qué? Número 1, en palabra. Ya reflexionamos. Número 2, conducta. 3, amor. 4, espíritu. 5, en fe. Eso es lo que dice el texto. Eso está hablando, mis hermanos. Escuche, en un mundo donde la fe muchas veces es cuestionada o ignorada, ser un ejemplo de fe se convierte en un testimonio poderoso. ¿Sabe por qué la gente no quiere saber nada de Dios? ¿Sabe por qué la gente, hermano, sabe por qué la gente más confía en el doctor, más confía en el banco, más confía en los brujos? Porque no tiene fe en Dios. No tiene. En ese mundo donde la fe es cuestionada y ignorada, usted y yo no podemos vivir así. Usted y yo tenemos que ser gente de fe, hombres y mujeres de fe. Amén.
No se trata solo de hablar de Dios, sino de vivir de tal manera que otros puedan ver a Cristo en nosotros. Nuestra conducta, nuestras decisiones y nuestra esperanza reflejan lo que creemos. El apóstol Pablo exhortó a Timoteo diciendo: sé ejemplo de los creyentes ¿en qué? Ya le dijimos, en palabra, en conducta, amor, espíritu, en fe. Ahorita, pues a nosotros está exhortando, a nosotros está diciendo, a la iglesia está diciendo que tengamos fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Cuando usted quiere acercar a Dios, primero tienes que creer que Dios es real para ti. Primero tienes que creer que Dios existe. Primero tienes que creer que Dios tiene poder para lo que sea. Porque si no crees así, es imposible agradar a Dios sin fe. Hoy Dios nos llama a ser luz en medio de la oscuridad, mostrando una fe auténtica que inspira a otros a acercarse a Él. Muchas personas a mí me han llamado a decirle: pastor, esta palabra necesitaba. Esta palabra me impactó, esta palabra me ayudó, esta palabra me aumentó fe. ¿Por qué? Porque hablamos de fe. ¿Por qué hablo de fe? ¿Por qué hablo de fe? Porque en este libro habla de fe. En este libro nos enseña de que hombres y mujeres tenemos que ser de fe, no una fe superficial. Hoy está diciendo: yo creo a Dios, pero su mirada, su mente está en otro lado. ¿Quieres ver la gloria de Dios? ¿Quieres ver el poder de Dios? Necesitas fe genuina. Así como hay una mujer que era pagana, se acerca al Señor Jesucristo, el Señor le rechazó, primera prueba, y ella no se queda allí, no se fue, y otra vez dice: Señor, dice, pasa la segunda prueba, y ahí rechazó. En la tercera prueba, otra vez el Señor dice, y esta mujer sigue, y el Señor dice que admiró lo que tenía fe esa mujer. ¿Y sabe lo que dijo el Señor? Dijo: mujer, por tu fe, tu hija está curada. Por tu fe. Hermanos, ese tipo de fe es lo que la Biblia habla. No esa fe que dice: sí, Dios tiene poder, pero su mirada está en planta medicinal, su mirada está en el doctor, su mirada está acá al vecino, su mirada está en el banco. Hermanos, hay que creer en Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, como siempre se dice. Así que, mis hermanos, Hebreos capítulo 11, versículo 1, dice la palabra de Dios: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Miren lo que está diciendo: la convicción de lo que no se ve. La convicción, esta palabra está hablando alguien que totalmente está convencido de que hay algo, aunque no veo. Hay algo allí, lo que yo espero, lo que estoy creyendo, lo que yo estoy pidiendo, eso va a ser. Y por lo tanto cree, aunque no pasa nada. Hermanos, esta casa se hizo por fe. Por fe, mis hermanos, hicimos. Por fe seguimos haciendo. Escuche, una fe auténtica no es superficial ni ocasional, nace de una relación constante con Dios. De ahí nace este tipo de fe. No puedes ser ejemplo de fe si no estás convencido tú primero. No puedes ser ejemplo de fe si primero no eres convertido en fe. Primero no crees totalmente, tú no puedes ser ejemplo para los demás. La fe que no transforma tu vida, no podrá transformar a nadie más.
No puedes transformar a nadie, no puedes ser ejemplo. Este tipo de cosas yo no puedo hablar si yo no he vivido. Yo hablo con autoridad lo que yo he vivido. Y vienen resultados extraordinarios y poderosos cuando llegamos a este tipo de fe. He visto cosas sobrenaturales, he visto cosas maravillas, he visto cómo Dios puede hacer cuando alguien cree verdaderamente. Santiago capítulo 2 verso 17 dice la palabra de Dios: así también la fe, si no tiene obras, está muerta en sí misma. ¿Escucharon lo que dice la palabra? Así también la fe, si no tiene obras, está muerta en sí misma. Tu fidelidad en medio del sufrimiento puede encender la fe de otros. La fe real brilla más cuando es probado por el fuego. Cuando un hombre de Dios, cuando una mujer de Dios, cuando viene fuego, pero mantiene firme, hermanos, pasa la prueba. Eso está diciendo Daniel capítulo 3, versículos 16 a 18. No se trata de tener una fe perfecta, sino una fe viva, visible y valiente. De eso se trata, mis hermanos. El mundo no necesita más discurso, sino más ejemplos. ¿Pero ejemplos de qué? ¿Ejemplos de qué? Ejemplos de fe, ejemplos de vida, de conducta, de amor. Entonces, por eso es que el mundo no quiere saber nada del Evangelio. ¿Por qué? Porque vieron malos testimonios de los cristianos. Es tiempo de que cambiemos, seamos ejemplos, seamos testimonio para la gente que no conocen a Dios. Escuchen, que tu vida predique más fuerte que tus palabras. Sé ese ejemplo de fe que otros necesitan ver. Otros necesitan ver. Tu vida tiene que predicar. Tu vida puede hablar. Hermanos, aunque yo no predique, aunque no hable mucho, la gente ve nuestra conducta. Y eso está predicando. Y la gente va a acercar. Y he escuchado a algunos hermanos que muchos vecinos, algunos han dicho: lléveme a donde usted está yendo. ¿Por qué le dijo lléveme donde usted está yendo? Porque vieron el testimonio del vecino. ¿Cuál es el 6 para terminar? Sé ejemplo en pureza. Ese es el punto 6. Timoteo capítulo 4, 12. Vamos terminando este versículo que tiene muchas enseñanzas. Sé ejemplo de qué? De los creyentes, pero ¿en qué? Número 1, en palabra. Número 2, conducta. Número 3, en amor. Número 4, en espíritu. Número 5, en fe. Y el número 6, para terminar, en pureza. ¿Y qué significa esto? Significado espiritual de la pureza. ¿Cuál es? Número 1, pureza del corazón. Jesús dijo: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Mateo capítulo 5, 8. Esto se refiere a vivir con corazón limpio, una vida apartada del pecado, consagrada a Dios en pensamiento, palabra y acción. Eso significa. 2, pureza moral y sexual. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 3 al 5, mire lo que dice aquí. Dios quiere que ustedes vivan consagrados a Él, que no tengan relaciones sexuales prohibidas. 4, y que cada uno de ustedes sepa controlar su propio cuerpo como algo sagrado y digno de respeto. 5, deben dominar sus malos deseos sexuales y no portarse como los que no creen a Dios. El texto está hablando de santificación sexual como parte de la pureza cristiana. Significa guardar el cuerpo y los pensamientos en santidad, reconociendo que el cuerpo es templo del Espíritu Santo.
Primera de Corintios capítulo 6, versículo 19, 20. Tercero, ¿cuál es el tercero? Pureza de intenciones y motivaciones. ¿Y qué significa eso? Dios no solo ve lo que hacemos, sino por qué lo hacemos. La pureza incluye tener motivos limpios, no egoístas ni manipuladores. Se trata de intenciones de aquí de adentro, de nuestro corazón. Por eso es importante, mis hermanos, por eso aquí por Proverbios, que es lo que dice, cada cual cree lo que hace, si está bien. Pero el Señor es quien califica las intenciones. A veces nosotros pensamos que estoy haciendo bien, a veces pensamos que esto está correcto, esto está bien. Pero mis hermanos, hay que pensar bien lo que estamos haciendo. Así que mis hermanos, el cuarto, ¿cuál es? Pureza en la adoración y devoción. Esto implica adorar a Dios sin mezclarlo con ídolos modernos, materialismo, orgullo o fama. Cuando está hablando pureza en la adoración y devoción a Dios, eso significa sin mezclar en las cosas de Dios. Santiago capítulo 1 versículo 27 dice que la religión pura es ayudar al necesitado y mantenerse sin mancha del mundo. Está diciendo mantenerse sin mancha del mundo. Está hablando de una religión pura. Aquí está diciendo no mancharse con las cosas del mundo. Y muchos creyentes siguen haciendo la misma cosa del mundo. La Biblia dice, no satisfagáis los deseos de la carne. En primera de Juan capítulo 2, versículo 15 en adelante, ¿sabe lo que dice aquí? No amen las cosas del mundo, tampoco hagan las cosas del mundo. Si alguno hace eso, el amor del Padre no está en él. No está en él. O sea, uno toca aceptar lo que hacen, pero tampoco se puede ser parte de lo que hacen. Yo respeto lo que hacen, pero yo no comparto. No porque por ahí pastor alguien me dijo, no, aquí mismo nace el Espíritu Santo mismo. No nos deja que hagamos esas cosas. Él le entristece cuando estamos perdidos ahí en las cosas del mundo. Perdidos. Entonces hacen todo tipo de esas cosas siendo cristianos. Lastimosamente, por eso es que después dice, es que Dios no escucha las oraciones, es que yo no veo nada, es que estoy fracaso, es que estoy mal, es que estoy enfermo, es que el doctor me detectó que tengo cáncer. Hermano, sea fiel con Dios, conságrate, cambia tu conducta, sea diferente como hijos de Dios.